El choque duró segundos. El despertar fue eterno. Un ejecutivo de la metrópoli, el hombre que solo conocía los límites de un corporativo, ahora es devorado por la selva amazónica. No hay rescate. No hay equipo. Solo 21 días de lucha brutal contra el hambre, la sed y la soledad que destroza la cordura. Los primeros días fueron un infierno donde la muerte parecía la única salida. Pero cuando la esperanza se desvaneció, un instinto brutal, dormido por años de comodidad, se encendió. La selva es un depredador paciente. Para vencerla, él deberá convertirse en uno. El golpe sordo, seguido del crujido espantoso del metal desmembrándose, no fue el fin del mundo, sino el violento inicio de uno nuevo. Javier Robles, de 39 años, despertó con el sabor metálico de su propia sangre en la boca y un dolor punzante que le trepaba desde la rodilla hasta el cráneo. Estaba aturdido, flotando en el silencio espeso que siguió a la catástrofe. El aire, antes acondicionado y estéril en la cabina ejecutiva, ahora era una bofetada húmeda, cargada con el olor a combustible derramado y tierra mojada. Octubre de 2024. Este no era el plan. El plan era firmar contratos en Manaos, regresar a su ático en la Ciudad de México y quejarse del tráfico en Reforma. Ahora, Javier estaba anclado a un asiento de piel rasgado, rodeado por los restos humeantes de lo que fue un jet privado. El punto cero, el sitio del accidente, era una herida abierta en el corazón de la jungla. Se sacudió, ignorando el vértigo. Su vestuario de negocios roto, un traje de lino que costaba más que el sueldo anual de su asistente, estaba empapado y cubierto de lodo rojizo. Lo único que le quedaba intacto era un accesorio inútil, el reloj de pulsera de lujo, brillando irónicamente en su muñeca, un símbolo oxidado de la vida que acababa de perder. La selva, la garganta del diablo, no ofrecía ni consuelo ni comprensión. Era una muralla infranqueable de verde enloquecido, un ecosistema que ignoraba el concepto de la civilización. Javier, un citadino de pura cepa, acostumbrado a delegar hasta el más mínimo detalle de su existencia, sintió el pánico burbujear. Día 1, el impacto. Se arrastró fuera del fuselaje torcido. La mayor parte de la aeronave se había desintegrado al tocar las copas, dejando solo pedazos dentados y humo disperso. Buscó a tientas, esperando encontrar a alguien, cualquier indicio de un copiloto o de equipaje que sobreviviera. Solo encontró silencio, un silencio tan profundo que le gritaba que estaba solo. Absolutamente solo. La primera noche fue una tortura. Se refugió bajo un fragmento de fuselaje retorcido, utilizando la pieza metálica para raspar la tierra y crear un espacio menos lodoso. El reloj marcaba las horas, recordándole con cada tic-tac que el tiempo no era su aliado. La oscuridad de la garganta del diablo no se parecía a la noche de la ciudad, era una masa sólida, perforada solo por los ojos bioluminiscentes de criaturas desconocidas y los sonidos guturales de la vida salvaje. Los aullidos lejanos de lo que parecían ser monos o algo peor, resonaban en su pecho. ¿Agua? No la había visto. Había llovido intermitentemente durante la tarde, pero el dosel era tan denso que la mayor parte del agua se filtraba antes de llegar al suelo. Intentó lamer las hojas grandes, obteniendo solo un residuo amargo y la ansiedad de un posible veneno. Revisó sus bolsillos. Encontró el fajo de billetes doblados, miles de dólares en efectivo, ahora convertidos en papel húmedo y fétido. Se rió, una risa histérica y rota. En el pinche Amazonas, este dineral no valía ni para limpiarse el lodo. Día 3, la realidad se asienta. La esperanza de un rescate inmediato se había evaporado. Si alguien había visto el rastro de humo, ya habría pasado un tiempo invaluable. La radio del avión estaba destrozada. Javier comenzó a caminar, siguiendo la única dirección que le parecía menos densa, arrastrándose a través de la vegetación que le rasgaba la piel. La sed era una alucinación constante. Su boca estaba seca como el desierto, y la humedad sofocante del ambiente le impedía siquiera sudar de manera efectiva. Empezó a hablar solo, regañándose por su arrogancia, por haber pensado que era invulnerable. ¿Qué haces, Javier? Eres un ejecutivo, no un Boy Scout. Esto no te puede pasar a ti, se repetía,
mientras esquivaba un insecto del tamaño de su pulgar. Utilizó el fragmento de fuselaje como una herramienta, cortando ramas finas para improvisar una especie de bastón. El lino de su traje ya no era ropa, sino un trapo sucio que pesaba sobre él, limitando sus movimientos. Su mente, metódica y acostumbrada a los números, comenzó a fallarle. La paranoia se instaló. Cada sombra era un depredador, cada susurro del viento era un acecho. Día 5, la búsqueda del arroyo. Javier estaba al borde del colapso. No había comido nada que no fuera un par de hormigas valientes, un acto que lo había revuelto, y la falta de agua lo hacía tambalearse. Necesitaba un río, un arroyo, algo que le garantizara unos días más de vida. Se concentró en el sonido. Había leído alguna vez, en algún documental aburrido que había ignorado en la televisión de un aeropuerto, que el agua siempre busca el camino más fácil. Bajó por las pendientes suaves del terreno, ignorando las raíces traicioneras y el lodo que le cubría hasta las espinillas. Al caer la tarde, sintió el cambio en el aire, una frescura sutil que no venía de la lluvia. Siguió el murmullo bajo, casi inaudible, hasta que la selva se abrió ligeramente. Ahí estaba. El arroyo del Jaguar. No era un río majestuoso, sino un pequeño cuerpo de agua dulce, marrón pero clara, serpenteando entre los árboles. Javier se arrodilló sin pensarlo, bebiendo con desesperación, la cabeza le palpitaba con el alivio. El agua le supo a vida pura, a la más grande de las fortunas. Este arroyo se convirtió en su ancla, su punto de referencia. Se dio cuenta de que, si no podía moverse, moriría de hambre o de manos de algún animal. Pero si se movía demasiado, se perdería y moriría de sed. El arroyo del Jaguar sería su guía, navegaría siguiéndolo río abajo, con la esperanza de que desembocara en algo más grande, quizá habitado. Día 7, el colapso. La hambruna era un dolor sordo y persistente. La glucosa en su sangre estaba agotada. Javier tocó fondo. Estaba débil, demacrado, su rostro antes bien afeitado ahora cubierto por una barba de 7 días y sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Se encontraba tendido junto al arroyo. Había intentado pescar con un alambre de cobre que arrancó del fuselaje, pero solo había conseguido asustar a los pequeños peces. Intentó comer unas bayas rojas brillantes que la naturaleza le ofrecía, pero un recuerdo vago le advirtió sobre el peligro de la toxicidad. Se acabó, güey, susurró a la jungla. Ya no tengo fuerzas. Pinche selva, te vas a quedar con mi chingadera de traje y mis huesos de citadino. El miedo, que antes era una alarma, ahora era un peso paralizante. La soledad era la amenaza más grande, disolviendo su cordura. Empezó a ver formas en las sombras, a escuchar conversaciones inexistentes. En ese momento de máxima desesperación, sintió la tentación de rendirse, de cerrar los ojos y dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. Pero hubo un destello. No de luz, sino de rabia. Javier Robles, el metódico ejecutivo, no era un hombre de rendirse. Nunca había abandonado un trato, nunca había aceptado una derrota. Aunque su cuerpo le rogaba que se detuviera, su mente, en un giro brutal, le gritó que la única diferencia entre él y un animal era su capacidad para luchar por la existencia. Se levantó con un esfuerzo increíble. Su primer acto fue simbólico, un ritual de abandono, la quema del traje. Usando el encendedor casi vacío que milagrosamente había sobrevivido al choque guardado en el bolsillo interior impermeable de su saco, encendió un pequeño fuego con hojas secas y palos. Lentamente, despojó el traje de lino manchas de lodo. La tela se resistía a arder por la humedad, pero la perseverancia de Javier logró que las llamas lamieran el tejido. Observó cómo su antigua identidad se consumía en humo acre. No quedaba nada del hombre de negocios, solo un esqueleto andante con calzoncillos sucios y la camisa desgarrada. Esta destrucción marcó un punto de inflexión brutal. Si iba a morir, moriría sin un traje. Moriría como un animal. Día 10, el instinto despierta. Sin la carga psicológica del lino, Javier comenzó a moverse con una ligereza desesperada. Su mente se había simplificado, comer, beber, ocultarse. Todo lo demás era ruido.
La necesidad agudizó sus sentidos. Empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. El color del hongo, la textura de la corteza, el tipo de insecto que otras criaturas evitaban. El descubrimiento crucial vino casi por accidente. Estaba raspando el suelo con el fragmento de fuselaje retorcido, buscando cualquier cosa que pudiera cavar o desenterrar, cuando su herramienta golpeó una raíz gruesa y carnosa. Era de un color blanquecino, similar al de las yucas, pero él no era botánico, solo un hombre hambriento. La intuición le dijo que esperara. Recordó haber visto a unos roedores pequeños roer raíces similares. Observó por una hora. Cuando un pequeño agutí mordisqueó la raíz sin mostrar signos de malestar, Javier decidió arriesgarse. El aprendizaje de las raíces. Arrancó un pedazo. Lo masticó lenta y cautelosamente. No tenía sabor a nada, pero era almidón. Era energía. No era una comida gourmet de la Ciudad de México, era supervivencia. Se atiborró de la raíz, sintiendo cómo la fuerza regresaba a sus músculos. Por primera vez en 10 días, el dolor del hambre cedió. Este simple acto fue la validación de la premisa más básica de la supervivencia, imitar al entorno. Abandonar la lógica humana y adoptar la astucia animal. Día 14, la vigilancia. Javier ya no caminaba erguido. Ahora se agachaba, se movía entre las raíces, siempre al tanto del dosel y del suelo. Había perfeccionado el uso del fuselaje, puliendo un borde contra una roca para crear una punta rudimentaria. Había aprendido a identificar refugio en las raíces más gruesas, cavando bajo ellas para crear un hueco seco para las tormentas torrenciales que llegaban sin avisar. El arroyo del Jaguar seguía siendo su salvación. Había desarrollado una rutina, levantarse antes del amanecer para beber, buscar raíces o insectos durante el día y esconderse al atardecer. Pero la selva le recordó que no estaba solo en esa lucha por el territorio. Una mañana, mientras bebía del arroyo, notó algo en la orilla opuesta. Huellas. No eran huellas de tapir o de venado. Eran grandes, circulares, con almohadillas definidas. Huellas de un depredador. El encuentro con la amenaza silenciosa. La garganta del diablo no solo era húmeda y densa, también era el hogar de la máxima hostilidad. La huella era fresca. Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sabía que estaba siendo observado. El miedo volvió, pero esta vez no era paralizante. Era motor. Esa noche, durmió con el fragmento de fuselaje retorcido apretado, bajo la raíz de un árbol gigante. Escuchó un movimiento. Un crujido de hojas que se acercaba lentamente, metódicamente. El sonido de algo grande respirando. El aire se hizo denso. Javier cerró los ojos y se quedó inmóvil. Pensó en su vida, en los autos de lujo, en las reuniones de consejo. Todo eso parecía una broma cruel comparado con la realidad inminente. El animal, un jaguar de pelaje oscuro casi invisible en la noche, se detuvo a pocos metros. Javier sintió el calor de su respiración animal. El depredador no atacó de inmediato, estaba midiendo a su presa, jugando con la vulnerabilidad de ese bicho extraño y sucio que se escondía en la tierra. Javier no rezó, ni gritó. Su mente se vació de todo pensamiento lógico. Solo quedó una orden: sobrevivir. Día 17, el despertar del instinto brutal clímax. La confrontación con el jaguar no duró más de un minuto, pero cambió la vida de Javier para siempre. Cuando la bestia, harta de la espera, lanzó un gruñido bajo y se movió para atacar, Javier no huyó. En un acto que desafió toda su educación y formación urbana, se lanzó hacia el sonido. No era un ataque táctico, era pura rabia animal. Gritó, un rugido roto y primario, mientras clavaba la punta del fuselaje en la pata delantera del animal. El jaguar no esperaba ese contraataque demencial. Esperaba una presa temblorosa, no a un hombre que había cruzado la línea de la cordura. La herida no fue mortal, pero el dolor y el shock del contraataque brutal hicieron que la bestia retrocediera, lanzando un bufido de frustración y dolor. El jaguar se retiró hacia la oscuridad. Javier se quedó tendido,
temblando, cubierto de lodo y sangre suya y quizás un poco del felino. Había ganado. No con estrategia, sino con ferocidad. El hombre que se levantó esa mañana no era Javier Robles, el ejecutivo de la Ciudad de México. Era una cáscara brutal, despojada de miedo, impulsada únicamente por la voluntad de existir. Comenzó a moverse con una nueva determinación. El miedo ya no lo paralizaba, era una herramienta que le indicaba dónde acechaba el peligro. Se sentía poderoso en su miseria. Había derrotado a su miedo más grande, y al hacerlo, había derrotado a la selva. Día 19, la adaptación completa. Javier, ahora más delgado, casi esquelético, pero sorprendentemente resistente, había aprendido a recolectar pequeños insectos acuáticos y a secar las raíces. Había improvisado una mochila con corteza y hojas grandes para transportar sus escasas provisiones. Su vestimenta era ahora una imitación de la selva. Estaba cubierto de barro y hojas, usaba su antigua camisa como una especie de pañuelo en la cabeza para protegerse del sol ocasional. Había abandonado el arroyo del Jaguar, siguiendo una pista de terreno más abierto. El reloj de pulsera de lujo, antes un símbolo de su estatus, ahora era una pieza de metal que reflejaba la luz para ahuyentar insectos o alertar a alguna presa. Ya no miraba la hora, miraba la posición del sol. Su voz interior, antes llena de quejas sobre los negocios o el servicio lento, ahora era un murmullo constante de evaluación ambiental, comida aquí. Peligro allá. Refugio pronto. Día 21, la regeneración. 3 semanas. 21 días de infierno que habían destilado su ser hasta la esencia más pura. Javier caminaba, o más bien, se deslizaba por el sotobosque, con una eficiencia silenciosa. Había pasado días sin un encuentro peligroso, días sin lluvia, y su cuerpo se había aclimatado al infierno constante de la humedad. Al mediodía del día 21, mientras se arrastraba por un claro inusualmente despejado, escuchó un sonido. No era el rugido de un jaguar, ni el canto de un pájaro. Era un sonido mecánico, alto, persistente. Un motor. Se quedó paralizado. La lógica, el primer elemento que había abandonado, regresó de golpe, fría y urgente. ¿Era un espejismo? ¿Era la soledad finalmente reclamando su mente? Pero el ruido creció. Era un helicóptero, sobrevolando bajo, probablemente siguiendo un cauce de río mayor a unas pocas millas de distancia. Javier no gritó. El grito se había agotado en el encuentro con el depredador. En lugar de eso, tomó el fragmento de fuselaje retorcido y golpeó rítmicamente la corteza del árbol más cercano, creando un sonido metálico agudo. El helicóptero pareció dudar, el sonido se hizo más lento. Con la última reserva de energía, Javier corrió hacia el claro, blandiendo el fuselaje, gritando por instinto, no por desesperación. Vio el helicóptero, un punto rojo y blanco, girando para investigar. Lo habían visto. Cuando el helicóptero aterrizó en el lodo, y los 2 hombres uniformados salieron, Javier no corrió hacia ellos. Se quedó quieto, observándolos con la desconfianza de un animal salvaje. Sus ojos, los ojos de un hombre que había comido barro y enfrentado a la muerte, no eran los de un ejecutivo. Los rescatistas se acercaron cautelosamente al hombre desnudo, sucio y barbudo que sostenía un trozo de metal como un arma. Señor Robles, somos de rescate. ¿Está bien?, preguntó uno de ellos, en un español neutro. Javier no respondió de inmediato. Miró el helicóptero, la máquina pulcra y ruidosa que lo sacaría de la garganta del diablo. Miró su mano, ahora callosa y sucia. Había entrado a la selva siendo un hombre de 39 años, arrogante y metódico. Salía como otra cosa. Había perdido todo, riqueza, comodidad y la ilusión de control. Pero había ganado algo invaluable, el conocimiento de que, bajo la capa de la civilización, residía una fuerza primitiva e inquebrantable. Mientras lo ayudaban a subir, Javier no sintió alegría ni alivio, solo una quietud profunda. La vida se había aferrado a él. La selva lo había despojado de todo, y al hacerlo, le había enseñado que el verdadero enemigo nunca fue el entorno, sino el miedo que lo paralizaba.
Y el instinto, esa voz brutal y ancestral, había sido la única guía verdadera. Javier Robles, el sobreviviente, miró hacia la inmensidad verde que lo había transformado. Ya no era un simple chilango de lujo, era una prueba viviente de que el ser humano, cuando se le empuja al límite, puede regenerarse de las cenizas de su antiguo yo y reclamar la vida a cualquier costo. La odisea había terminado, pero el nuevo Javier acababa de nacer. La quietud que siguió a la retirada del jaguar no era paz, sino un armisticio momentáneo. Javier permaneció inmóvil, acurrucado bajo la raíz del árbol, sintiendo el pulso salvaje latiendo en sus sienes. El fragmento de fuselaje retorcido se había convertido en una extensión de su brazo, frío, metálico y terriblemente útil. La punta, ahora teñida con la prueba de su victoria animal, era un talismán. Había cruzado un umbral. El miedo seguía ahí, sí, pero ya no lo dirigía, ahora era una energía cruda que fluía a través de él, una alarma interna que le decía cuándo atacar y cuándo esconderse. Día 17. Continuación. La sangre en su mano no era solo la del felino, la adrenalina había enmascarado un profundo corte en su costado, cortesía de la carrera desesperada y la fricción contra una roca afilada. Javier usó una hoja grande, empapada en agua del arroyo, para limpiar la herida. No tenía desinfectante, solo saliva y tierra. La idea de una infección, la amenaza silenciosa que era la malaria o el tétanos, era mucho más escalofriante que el jaguar. Al menos al jaguar lo podías ver. Se arrastró lejos del arroyo del jaguar. No volvería a dormir ahí. El jaguar volvería, más cauteloso, sí, pero también más enojado. La selva le había dado la lección más brutal, el territorio no se comparte, se conquista momento a momento. Javier no caminaba, se escabullía. Su complexión, antes atlética pero descuidada por años de sedentarismo en la Ciudad de México, ahora era hueso y tendón. Había perdido al menos 15 kilos, quizás más. Sus ojos, hundidos y vigilantes, habían desarrollado un enfoque periférico obsesivo, escaneaba el suelo en busca de serpientes, las ramas en busca de bayas, el aire en busca de mosquitos. El hambre, que había sido una punzada, se había transformado en un vacío constante. Las raíces almidonadas lo sostenían, pero no lo nutrían. Necesitaba proteína. En la mañana del día 18, la necesidad lo empujó a la casa, un concepto que a Javier Robles, el ejecutivo, le habría parecido ridículo e ineficiente. Se movía sigilosamente cerca de un parche de lodo donde había visto movimientos. El sol, filtrándose a través del dosel, dibujaba patrones moteados y engañosos. Encontró un pequeño estanque natural, más un charco de agua estancada, pero lleno de vida diminuta. Vio algo moverse, un cangrejo pequeño, de un color gris pardo, intentando esconderse bajo una hoja podrida. La civilización le había enseñado a comprar mariscos frescos en un restaurante de Polanco, la selva le enseñó a ser paciente y rápido. Javier se quedó quieto, en cuclillas, por lo que parecieron horas. Sus músculos dolían, pero el dolor era una compañía bienvenida. Cuando el cangrejo asomó una de sus tenazas, Javier se abalanzó con una velocidad sorprendente, usando el fuselaje para voltear la hoja y agarrar al animal con la mano desnuda. Las tenazas lo pincharon, pero Javier no sintió dolor, solo la urgencia de la posesión. El acto de matarlo fue rápido y brutal. No hubo renuencia. Solo necesidad. Rompió el caparazón con una roca, extrayendo la carne blanca y cruda. El sabor era salino y terroso. Lo devoró de inmediato, masticando con furia, sintiendo la inyección de proteína en su torrente sanguíneo. Fue nauseabundo, asqueroso, pero fue vida. Órale, murmuró, con la boca llena. Esto sí es un desayuno de campeones, no mames. La astucia animal había reemplazado a la arrogancia. Javier ahora era un animal territorial. Había aprendido que la única forma de no volverse loco era sumergirse por completo en la bestialidad de la supervivencia. Día 19. El ritmo de la selva. Javier había internalizado el ritmo de la garganta del diablo. No usaba el reloj de pulsera de lujo para saber la hora, lo usaba como un espejo diminuto para revisar su boca en busca de llagas o para reflejar un rayo de sol en la oscuridad. Su vida anterior, los Zooms,
las juntas, el olor a café de Starbucks, todo se había difuminado en un recuerdo fútil, como el fajo de billetes doblados que había dejado de usar. Ya no intentaba gritar. Había aprendido que el sonido atrae a los depredadores. La comunicación se había reducido a un lenguaje corporal, la postura de caza, el paso silencioso en el lodo, la inmovilidad absoluta ante el peligro. La soledad, sin embargo, era implacable. Se manifestaba en alucinaciones auditivas. Escuchaba a su exesposa regañándolo por dejar la tapa del inodoro levantada, escuchaba a su asistente confirmándole una cita en la oficina. Para combatir la locura, se obligó a concentrarse en la materia. Tocaba la corteza rugosa, el lodo viscoso, la frescura del agua que lograba recolectar en hojas cóncavas. Tenía que anclarse a lo físico para no perderse en la bruma mental. Una tarde, mientras cavaba frenéticamente en busca de raíces, desenterró algo que no esperaba, un nido de larvas. Blancas, gordas, moviéndose. Su primer instinto fue el asco, un vestigio de su educación chilanga, su segundo fue la necesidad. Las larvas eran pura grasa y proteína. Esta vez, no esperó. Las comió a puñados. El sabor era cremoso y ligeramente dulce. Mientras masticaba, se dio cuenta de la disolución total de su identidad. El hombre que se preocupaba por los modales en la mesa ahora comía insectos vivos del suelo. La transformación era completa. Era un monstruo de supervivencia. Día 20, el límite del territorio. Javier se movía siguiendo el caudal de un pequeño tributario del arroyo del Jaguar, un riachuelo que serpenteaba hacia una masa de agua más grande. El terreno comenzaba a cambiar sutilmente. La vegetación era menos densa, y por primera vez en semanas, el sol lograba abrirse paso y calentar el suelo, secando un poco la constante humedad. Su refugio nocturno era una obra maestra de su nueva astucia, un hueco bajo una roca saliente, asegurado por ramas entrelazadas y hojas secas. Había aprendido a camuflarse tan bien que, si se quedaba inmóvil, era prácticamente invisible. Esa noche, mientras la luna llena casi invisible para él, pero sentida en el ambiente iluminaba tenuemente el dosel, Javier sintió un dolor agudo en el pecho. No era hambre, ni la herida del jaguar. Era tristeza. Una tristeza tan profunda y abrumadora que lo inmovilizó. Había luchado contra la desesperación, contra la paranoia, pero la tristeza pura era un veneno lento. Se dio cuenta de que si lograba salir de ahí, ¿qué le quedaría? No era el mismo hombre. La versión anterior de Javier Robles, la que vivía en el lujo, se había quemado con el traje. Se preguntó si querría volver a esa vida. Los trajes, los coches, el ruido de la ciudad, le parecían ahora una cárcel de convenciones estúpidas. La selva era brutal, pero honesta. No había mentiras en la garganta del diablo, solo existencia. Se aferró a un pensamiento, el único que le daba consuelo: no voy a morir aquí. Era una promesa, un juramento a su instinto recién liberado. Día 21, el ruido de la civilización. La mañana era extrañamente clara. No había niebla espesa, y el aire era casi tolerable. Javier, cubierto por una capa de lodo seco que lo protegía de los insectos y lo camuflaba, había terminado de roer los restos de un pequeño roedor que había atrapado esa madrugada con una trampa improvisada. Estaba exhausto, pero vivo. 21 días. Un tercio de un mes. Parecía una vida entera. Se levantó para inspeccionar el riachuelo. Había una curva en el camino, y la vegetación era baja, creando un pequeño claro. Y entonces lo escuchó. Al principio, pensó que era el zumbido de un insecto gigantesco. Pero el sonido creció, pulsante, rítmico. Era demasiado ordenado para ser natural. Un motor. Javier se quedó petrificado, escuchando. No se atrevió a moverse. ¿Era otro truco de su mente hambrienta? Había pasado los últimos días escuchando voces imaginarias, así que esto podría ser simplemente el colapso final. Pero el sonido se intensificó. Era inconfundiblemente un rotor. Un helicóptero. El helicóptero no estaba buscando el lugar del accidente, estaba siguiendo el curso de un río principal, que él
Dedujo, debía estar a 1 kilómetro, tal vez menos, de distancia. Estaba desviado, investigando la zona. El pánico lo inundó, no el pánico del miedo a morir, sino el pánico de perder la oportunidad. Si no se hacía ver en los próximos 5 minutos, el sonido se desvanecería y la garganta del diablo lo engulliría de nuevo, para siempre. Javier se lanzó a correr. No pensó en su pierna adolorida, ni en las raíces traicioneras. Corrió con la desesperación de un animal acorralado. El reloj de pulsera de lujo, todavía firmemente atado a su muñeca, brilló por un instante al pasar por un rayo de sol. Ese destello, ese insignificante pedazo de su vida pasada, le dio una idea. Se detuvo en el borde del claro, que era apenas más grande que la sala de estar de su ático en México. Sacó el fuselaje retorcido. El helicóptero estaba cerca, el ruido era ensordecedor, retumbando en el aire húmedo. Era el sonido de la civilización contra la selva. Un sonido duro, discordante, totalmente antinatural en ese entorno. El ruido del motor se hizo errático, luego se detuvo. El helicóptero, un punto rojo y blanco con insignias militares, apareció sobre las copas, girando lentamente, descendiendo hacia el claro. La turbulencia de las aspas azotó las hojas, creando una tormenta artificial. Javier se mantuvo firme, usando el fuselaje como si fuera un escudo. La máquina tocó el lodo con un ruido sordo. 2 hombres, uniformados, pulcros y enormes, saltaron. Llevaban radios y botiquines. Su equipamiento era de otro planeta, limpio, seco. El contraste era brutal. Javier, cubierto de lodo y heces secas, con el cabello enmarañado y barba de faquir, apenas cubierto por los restos de una camisa que olía a sudor, putrefacción y vida salvaje. El rescatista líder, un hombre robusto con un chaleco blindado, se acercó cautelosamente. Señor Robles. Soy el capitán Torres, venimos por usted. Está a salvo, gritó por encima del ruido del motor. Javier no se movió. No sintió alegría ni alivio. Solo una profunda desorientación. Su instinto le decía que estos hombres, con sus voces altas y su olor a jabón, eran intrusos. El capitán Torres se acercó un poco más, viendo la mirada vacía del sobreviviente. Javier, por favor, suelte la herramienta. Vamos a sacarlo de aquí. Javier miró el fragmento metálico en su mano. Su arma, su herramienta, su única compañera. Lo había usado para matar, para cavar, para defenderse del jaguar. Soltarlo era como arrancarse una extremidad. Finalmente, su cuerpo tembló. El shock de la reintroducción a la humanidad era tan fuerte como el impacto del accidente original. Cayó de rodillas, el fuselaje resbaló de su mano y se hundió en el lodo. No lloró. Las lágrimas se le habían secado hace días. Simplemente se quedó ahí, un esqueleto cubierto de tierra, respirando el aire limpio que el rotor dispersaba. El capitán Torres y su compañero lo levantaron con sumo cuidado. El contacto físico lo sobresaltó. Eran demasiado suaves, demasiado humanos. Había olvidado la sensación de la gentileza. Mientras lo subían a la cabina, envuelto en una manta térmica, Javier miró por la ventana el claro que lo había salvado. La selva, la garganta del diablo, se alejaba rápidamente, revelando el verde infinito que lo había intentado matar y, paradójicamente, lo había salvado. Dentro del helicóptero, la civilización lo atacó. El olor a combustible limpio, el aire acondicionado, el sonido constante de las radios. Todo era demasiado. ¿Qué le pasó, Javier? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó una paramédica joven, revisando sus signos vitales. Javier abrió la boca para responder. Intentó decir 21 días. Pero el sonido que salió fue un gruñido bajo, rasposo, un sonido que había aprendido de los monos aulladores, no un idioma humano. Tuvo que intentarlo 2 veces más, forzando las palabras, hasta que finalmente pudo articular, solo. Ella le sonrió con compasión. Ya pasó, está a salvo. Pero él no se sentía a salvo. Se sentía expuesto. La manta térmica. Era irritante. El asiento era demasiado blando. La selva, en toda su hostilidad,
le había dado una función, un propósito simple, existir. Ahora, ¿cuál era su propósito? ¿Volver a ser el ejecutivo que se quejaba del tráfico? Miró su mano. Las uñas estaban rotas, los nudillos callosos. Eran las manos de un obrero, no de un financiero. El reloj de pulsera de lujo seguía ahí, marcando la hora exacta, completamente inútil en el Amazonas y ahora, inútil para él. Era el último símbolo de su antigua vida, una vida que ya no reconocía. La odisea de Javier Robles no terminó cuando el helicóptero se elevó sobre el dosel. Terminó cuando entendió que la persona que había sobrevivido era un ser completamente nuevo, un ser forjado en el instinto y la brutalidad de la necesidad. Había entrado a la selva cargado de miedos, miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a la soledad. La selva le había quitado todo eso, demostrándole que el miedo real no es el jaguar que te acecha, sino la duda que te paraliza. Al salir de la garganta del diablo, no era un hombre rescatado, sino un hombre regenerado. La lucha de 21 días había sido un crisol que había quemado toda su arrogancia metódica y había liberado un núcleo duro, inquebrantable. La vida, se dio cuenta Javier, se aferra a cualquier costo. Y esa fuerza primitiva, esa voluntad brutal de existir, era la única fortuna que importaba, la única herencia que la selva le había permitido conservar. El ejecutivo había muerto en el lodo, y un sobreviviente había nacido de sus cenizas, listo para enfrentar cualquier selva que la vida le pusiera enfrente. Día 21 a continuación, la cápsula de cristal. El olor era lo peor. No el olor a combustible, ni la salinidad del agua que había bebido a regañadientes, sino el perfume del rescatista que lo sujetaba. Un aroma sintético, a detergente de ropa y desodorante potente, que atacaba las fosas nasales de Javier, ahora afinadas a los matices del lodo fermentado, el moho y la putrefacción animal. Era un asco químico, un asalto a su sistema orgánico acostumbrado a la honestidad brutal de la tierra. Javier estaba envuelto en la manta térmica plateada, sentado en la cabina del helicóptero militar. La joven paramédica, cuya voz era demasiado dulce y su uniforme demasiado inmaculado, le ofrecía una botella de agua sellada. Agua embotellada, cristalina, purificada. Javier la miró con profunda desconfianza. Llevaba 21 días bebiendo agua marrón de un arroyo, filtrada entre sus dientes y ramas. Ese líquido prístino parecía una trampa. ¿Por qué era tan fácil? Ella insistió, preocupada. Javier, debe tomar agua. Está muy deshidratado. Él gruñó, el sonido gutural que había usado para comunicarse con el jaguar, y se aferró a la botella con ambas manos, no para beber, sino para poseerla, para saber que era suya y que la podía controlar. Luego, con un movimiento aprendido de la desesperación, la volteó y mojó su rostro, limpiando el lodo seco que le cubría la frente. Necesitaba sentir la frescura, el contacto directo y seguro, antes de confiar en beberla. Solo después de ese ritual personal, que a los rescatistas les pareció un acto de delirio, bebió a tragos pequeños, lentos. Su estómago encogido protestaba ruidosamente contra el flujo rápido y limpio. El capitán Torres se comunicaba por radio con la base. La jerga técnica, los números, los nombres de lugares que Javier nunca había escuchado, creaban un zumbido irritante en su oído. La civilización era ruido. 21 días de silencio o del murmullo constante de la selva lo habían reprogramado. El motor del helicóptero era una agresión sónica, un martillazo constante que le impedía la concentración vital que requería para asegurar su entorno. El cuerpo de Javier temblaba incontrolablemente. No de frío, pues la manta térmica lo sofocaba bajo ese calor húmedo remanente, sino de la liberación extrema de adrenalina y el shock del cambio de entorno. Su mente, que había estado a 100 revoluciones por minuto durante 3 semanas, buscando amenazas y calculando rutas de escape, ahora no tenía un propósito claro. Estaba paralizada por la ausencia de un peligro visible e inmediato. Javier sintió el reloj de pulsera de lujo, ese trofeo ostentoso de su vida anterior, pesándole en la muñeca. Había sido un recordatorio del tiempo que se agotaba, ahora era un ancla inútil a una identidad difunta. Intentó quitárselo, pero el cuero, hinchado por la humedad y pegado a su piel, no cedía fácilmente. Se quedó. Otro vestigio irritante y absurdo.
Mientras el helicóptero se elevaba por encima de la garganta del diablo, Javier pudo ver, por primera vez, la inmensidad de lo que lo había rodeado. Un manto verde infinito, ininterrumpido. No era un laberinto indescifrable desde esta altura, sino una alfombra gigantesca, indiferente a su sufrimiento. Sintió un extraño resentimiento. La selva era un enemigo que respetaba por su honestidad, la civilización, con sus promesas de seguridad, se sentía como una jaula de reglas tontas. El clímax de su odisea no fue el rescate, sino el choque violento con la realidad. Aterrizaron en un pequeño puesto militar avanzado en la orilla del río principal. Una estructura prefabricada, llena de luz artificial. El cambio fue peor que el accidente. Javier, que había vivido en la penumbra perpetua del dosel, sintió que sus ojos se derretían ante la luz fluorescente de la base. Parpadeó repetidamente, intentando que sus pupilas, permanentemente dilatadas por la oscuridad, se ajustaran. Lo sacaron y lo pusieron en una camilla. El piso era de concreto. Duro. Frío. Limpio. Javier se resistió. Quería el lodo. La tierra, la seguridad de lo familiar. Se movió, intentando deslizarse de la camilla para tocar el suelo, buscando las texturas rugosas que le daban estabilidad. Tranquilo, Javier, dijo un médico con gafas gruesas, acercándose con una jeringa. Solo queremos estabilizarlo. Javier vio la aguja. El terror primitivo lo invadió. En la selva, una picadura significaba veneno o enfermedad. Él era un experto en evitar lo que penetrara su piel. Se revolvió, golpeando el brazo del médico. Su cuerpo se convirtió en un nudo de músculos tensos. «Aguanta», gritó el médico, asustado por la ferocidad repentina del sobreviviente. «Cuidado con él. Está en shock por deprivación sensorial y psicológica», advirtió Torres. Tuvieron que sujetarlo entre dos personas para la inyección. Javier luchó, pero su cuerpo estaba al límite. La fuerza bruta que había encontrado para matar al roedor y defenderse del jaguar se agotó en segundos. Era un cuerpo desnutrido y malherido, incapaz de competir con la limpieza, el equipo y la proteína de esos hombres. Lo inmovilizaron. El médico le inyectó un tranquilizante suave y comenzó a examinar el corte infectado en su costado, recuerdo del roce con la roca y la sangre del jaguar. La herida era grave, pero se había detenido. El instinto de Javier había hecho lo único que podía hacer en la selva, dejar que la herida se cubriera de lodo seco para sellarla contra los insectos, confiando en que su sistema inmune, por más débil que estuviera, hiciera el resto del trabajo. Una medicina brutal, pero efectiva. Mientras lo limpiaban, Javier cerró los ojos y se enfocó en el tacto, no en la luz. La esponja era suave. Demasiado suave. El jabón olía a cítricos. Le lavaron el cabello. El agua caliente que corría por su cuero cabelludo era una sensación tan extraña y lujosa que le provocó un espasmo de placer doloroso, seguido inmediatamente por una profunda vergüenza por ese placer. Cuando lo terminaron de limpiar, le ofrecieron ropa. Una pijama médica, holgada y de color azul claro. Javier se la puso sobre su piel, que ardía por el roce con el tejido nuevo. Su traje de lino manchas de lodo había sido dejado en el helicóptero. Un objeto para ser incinerado por seguridad biológica, el último vestigio de la ropa de negocios destruida y la vida de ejecutivo. En la pared de la enfermería improvisada, había un espejo pequeño. Javier vio su reflejo. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño. Barba desaliñada, pelo enredado, sucio. Los ojos hundidos, pero ya no reflejaban el pánico, reflejaban una dureza, una concentración de depredador que solo existía para el próximo bocado. Su antigua complexión atlética, aunque descuidada, se había transformado en un físico demacrado, donde las costillas eran visibles bajo la piel tensa. Era un hombre que había envejecido 20 años en 21 días. Un salvaje. El contraste con el reloj de pulsera de lujo era grotesco. El oro brillaba sobre la muñeca huesuda y maltratada. El reloj, que costaba una fortuna en la Ciudad de México, era la única cosa limpia y pulcra que permanecía de su pasado. Javier levantó la mano y, con un esfuerzo de voluntad, logró desabrochar la correa. Lo sostuvo.
Un objeto de metal frío, brillante, diseñado para la precisión de un mundo que ya no existía para él. Lo tiró al suelo. No con rabia, sino con la misma indiferencia con la que había tirado la cáscara del cangrejo o las bayas venenosas. Era un desperdicio. Inservible. El médico recogió el reloj, mirándolo con asombro. Señor, esto es muy valioso, ¿está seguro? Javier solo gruñó, señalando hacia el cesto de basura con un movimiento brusco. ¡Ay! Su primera acción consciente al regresar a la civilización fue rechazar la riqueza y el tiempo estructurado. El tiempo no se mide en minutos, se mide en amaneceres y el ritmo implacable del hambre. Horas después, cuando el tranquilizante comenzó a disiparse y su mente estaba más clara aunque hipervigilante, se sometió a un interrogatorio formal. Agentes de la Investigación de Accidentes Aéreos querían detalles sobre el desplome inesperado. ¿Recuerda la hora exacta del impacto, Javier? ¿Cuántas personas iban a bordo? ¿Hubo fuego en el punto cero? Javier intentaba concentrarse. Las preguntas eran lineales, lógicas, propias de un papeleo tedioso. Su mente, sin embargo, funcionaba en círculos, enfocada en la necesidad práctica. ¿Dónde está mi arma? ¿Hay agua segura cerca de este edificio? ¿Qué comen estos hombres y cómo lo consiguen? Las palabras luchaban por salir, sus cuerdas vocales, desgastadas por el silencio y los gritos ocasionales, se negaban a formar frases complejas. Solo podía dar respuestas monosilábicas o usar gestos. Avión, roto. Fuego, poco. Yo, solo. 21. Dijo, señalando con los dedos esqueléticos. El agente suspiró, frustrado. Necesitamos más detalles, Javier. ¿Vio a otros sobrevivientes en el punto cero? Javier se quedó en blanco. Otros sobrevivientes. El concepto era tan ajeno a su experiencia. Había estado tan enfocado en su supervivencia que la idea de una compañía, un peso extra, era irrelevante. Solo había él y el entorno. Se levantó abruptamente de la camilla, desorientando a todos en la habitación. Caminó con su marcha de animal sigiloso hacia una esquina de la enfermería. El instinto lo empujaba. Necesitaba un refugio, un perímetro seguro. Se acurrucó contra la pared, en la oscuridad relativa de la esquina, observando a todos con una intensa cautela. Era su nuevo modo de vida, estar siempre al borde, nunca relajarse. El médico se acercó lentamente. Javier, no puede estar ahí. Necesita descansar en la cama. Javier emitió un siseo bajo, protectivo, levantando las manos. Había pasado 3 semanas durmiendo bajo raíces, protegido por la oscuridad y la cobertura. Una cama abierta, una habitación iluminada, era una invitación al ataque de un depredador invisible. Su cerebro registraba la cama como un punto débil, una trampa. ¿Entendieron? Lo dejaron en su rincón. Era un salvaje en la jaula de la humanidad. El fajo de billetes doblados. Recordó que lo había dejado en uno de los bolsillos rotos de su traje, en alguna parte del helicóptero. El dinero, su antigua medida de poder y valor, ahora era basura húmeda. Pensar en ese dinero, que en la Ciudad de México le habría dado acceso a cualquier lujo, y su inutilidad total ante una simple larva o una gota de agua limpia, le provocó una risa seca, sin humor. Una risa que era más un graznido. El verdadero valor era el conocimiento. La identificación de las raíces. La forma de afilar el fragmento de fuselaje. El silencio absoluto y la capacidad de moverse sin ser detectado. La noche cayó sobre la base militar. El médico le insistió en que comiera algo. Le ofrecieron sopa de pollo, suave, blanda, reconfortante. Javier la miró con recelo. El olor era artificial, las especias extrañas. Solo un poco, le rogó la enfermera. Javier aceptó la cuchara. El sabor era salado. Su lengua, acostumbrada a lo crudo, lo terroso, lo picante de las larvas y la carne de cangrejo, estaba confundida. Tragó, pero el acto de comer con cubiertos, de forma civilizada, era forzado. Su mente quería devorar, no degustar.
Luego, en un acto que confirmó su transformación, Javier puso el cuenco en el suelo, se arrodilló, y usó sus manos para sorber la sopa directamente, lamiendo el borde, como si fuera agua del arroyo del Jaguar. Era más eficiente, más rápido, más natural. El personal se quedó en silencio, observando al hombre que había regresado de entre los muertos, actuando con una certeza animal. El regreso al nido días posteriores al 21. La evacuación final fue lenta. Fue trasladado a un hospital en Manaos, y de ahí, a un vuelo comercial, pagado por su antigua compañía, de vuelta a la Ciudad de México. El viaje fue un martirio sensorial constante. El ruido de la gente, los anuncios en el aeropuerto, el aire acondicionado helado que le provocaba escalofríos, el olor a perfume y comida rápida. En el avión, sentado en primera clase, un gesto irónico de su empresa, Javier no podía dormir. Estaba sentado, pero su mente estaba en cuclillas, lista para saltar. No podía dejar de escanear el avión en busca de salidas de emergencia, de ángulos muertos, de cualquier cosa que pudiera usarse como arma defensiva. Los demás pasajeros eran presas, él era un cazador fuera de lugar. La sobrecargo le preguntó si quería una copa de champagne. Javier la miró. Champagne. Burbujas. Le recordó al agua estancada, pero sin el sabor a vida. Negó con la cabeza. Solo pidió agua, y se aseguró de que viniera en una botella sellada, un pequeño vestigio de la desconfianza aprendida en la selva, donde nada se toma si no se ve su origen. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el impacto de la Ciudad de México fue abrumador. El rugido del tráfico, el smog denso, la prisa de la gente, las luces parpadeantes de los anuncios. Era una selva diferente, de concreto y cristal, pero igual de hostil, aunque de una manera más sutil y compleja. La prensa lo esperaba. Su historia había sido filtrada y magnificada. El ejecutivo milagrosamente rescatado era la noticia del día. Lo rodearon, con sus cámaras y micrófonos, exigiendo una narrativa heroica y sencilla. Javier, ¿cómo sobrevivió? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué sintió cuando vio el helicóptero? Javier, protegido por un par de guardias de seguridad que su compañía había contratado, no pudo responder. Abrió la boca. Sintió la necesidad de gritarles, de explicarles la verdad brutal, de decirles que todo lo que buscaban, fama, riqueza, validación, no valía una raíz comestible o la capacidad de moverse en silencio. Pero solo pudo gruñir. Su lengua se había desacostumbrado al español formal. La persona que recogió a Javier en el aeropuerto no fue su exesposa, sino su asistente legal, un joven nervioso llamado Ricardo, vestido con un traje inmaculado, portando una botella de gel antibacterial. Señor Robles, dijo Ricardo, visiblemente incómodo por el hedor residual que Javier, a pesar de las duchas, aún exudaba, un olor a tierra y humedad que el jabón no podía borrar. Lo llevaremos al hospital primero, luego a su ático. Todo está listo. El viaje en coche por el Paseo de la Reforma fue una tortura. Javier no podía soportar el confinamiento del coche blindado. La velocidad era una agresión. 21 días de moverse lentamente, de calcular cada paso, habían reconfigurado su sistema nervioso. Se sentía mareado y desorientado. Quería aire abierto, espacio para correr. Llegaron al ático de lujo en una de las zonas más exclusivas. El olor a cuero fino, a aire filtrado y a limpieza era insoportable. Las vistas panorámicas de la ciudad, antes un símbolo de su éxito, ahora le parecían una inmensa y ruidosa trampa de cristal. Se dirigió inmediatamente al balcón. 30 pisos por encima de la selva de concreto. Miró hacia abajo. La gente se movía como hormigas, corriendo hacia sus trabajos, sus juntas, sus compras, sin darse cuenta de que estaban viviendo la ilusión de la seguridad, la más peligrosa de todas las mentiras. Javier tocó el cristal de la barandilla. Pulido. Él ya no pertenecía a ese mundo. Su transformación no había sido solo física, sino una reestructuración completa de valores. El miedo, que lo había paralizado en el día 1, se había convertido en su aliado, una fuente de energía primitiva. La soledad, que lo había amenazado con la locura,
lo había forzado a confrontar el núcleo más duro y esencial de su ser. Se dio cuenta de que no importaba si se quedaba en el Amazonas o si regresaba a su ático. La lección era que la supervivencia no era un lugar, sino un estado mental. La garganta del diablo no era solo un lugar geográfico, era el límite de la mente humana. Había conquistado ese límite. La noche que pasó en su ático, Javier se negó a dormir en la cama de seda. Desgarró las sábanas de algodón egipcio y las arrastró bajo el escritorio de madera maciza, construyendo un refugio improvisado, buscando la opresión y la oscuridad que le ofrecían la única sensación de seguridad que conocía. Necesitaba estar cubierto, camuflado. Estaba vivo. Pero la persona que había sobrevivido era un depredador. Un hombre que sabía, sin lugar a dudas, que el dinero no valía nada, que el lujo era una distracción y que la única verdad innegable es la voluntad brutal de existir. Había regresado a casa, sí, pero su espíritu se había quedado en el lodo del Amazonas, vigilando el arroyo del Jaguar. Javier Robles, el citadino, había muerto en el impacto. Javier, el sobreviviente, había regresado para comenzar una vida nueva, con una lección aprendida con dolor. El instinto, liberado y brutal, es la única guía verdadera para cualquier selva que la vida le ponga enfrente. La crónica de los 21 días había terminado. La odisea de la readaptación apenas comenzaba. Órale. Suscríbete y revienta ese botón de like.